Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. En este video vamos a conversar acerca de algo que de oído yo creo que les suena a todos, porque es algo que los que trabajamos en atención primaria conocemos bastante bien, que tiene que ver con las metas sanitarias y los YAPS o los indicadores de actividad de la atención primaria, que son algunos indicadores o medios de verificación o medición que nos acompañan en nuestro día a día, ¿cierto? Que es parte de lo que hacemos realmente, constantemente y que tenemos que estar muy atentos. Vamos a hablar un poquito de las metas sanitarias. Ya esto está citado en la ley 19.378, o sea, en la ley 19.813 respecto al personal regido por la 19.378. Esto se lo dejo para que lo tengan, o sea, si se dieron cuenta, yo tampoco me lo sé. No es necesario saberse el número de la ley. Lo importante es saber que esto es una ley de la República. Ya no es una normativa, no es un ordinario, no es algo de un año o de otro, es algo que está en la ley, por lo cual para modificarlo hay que modificar la ley. Ya ese es el detalle importante de estos numeritos que me interesa que lo tengan establecidos. Ya esta ley define ciertos requisitos para asignación de un estímulo del desempeño colectivo, ¿ya? Respecto a ciertos indicadores o requisitos que son anuales, ¿ya? Que está basado en las metas sanitarias nacionales. ¿Cuál es el fin finalmente de las metas nacionales? Son el mejoramiento de la atención a los usuarios, no es hacernos sufrir, es para mejorar la atención de las personas que reciben el trato o las prestaciones de salud en nuestra red de salud de atención primaria de nuestro país, ¿ya? El objetivo en sí es una política pública. Ya es súper importante tener claro que es una política de salud pública que busca justamente garantizar la protección de la salud, ¿ya? Busca que hay ciertos indicadores que son básicos en el acceso a la salud por ciertas políticas públicas generales que tienen que asegurarse. Entonces se genera un indicador y una asignación positiva en caso del cumplimiento de este indicador, ¿ya? Entonces, ¿para qué se hizo esto? ¿Cómo se hizo? Las metas sanitarias es un sistema de evaluación. Eso es la meta sanitaria. La meta sanitaria no es un bono. La meta sanitaria no es solamente un indicador, es un sistema de evaluación. Y el sistema de evaluación tiene como premio, entre comillas, o tiene como resultado también un estímulo al desempeño colectivo en el caso del cumplimiento de los indicadores. Ya, entonces, hay que tener súper claro que es una política de salud pública que genera indicadores y que genera una gratificación para el equipo de salud, en este caso de APS, que se rige por dicha ley, en caso del cumplimiento. ¿Ya? ¿Cómo van a fijar las metas sanitarias? ¿Ya? Igual generalmente es bastante a largo plazo, ¿cierto? Las metas sanitarias duran harto tiempo, por ejemplo, la compensación de hipertenso y diabético, el tema de la ven hace mucho tiempo, pero se ha ido modificando, ¿ya? Entonces, hay ciertas patologías que son como trazadoras en esto, que se mantienen en el tiempo y que tienen que ver o nacen de un análisis de los indicadores sanitarios. Dependiendo cómo suba o baje los indicadores sanitarios de nuestro país, es cuáles van a ser seleccionados. Y estos indicadores sanitarios son vistos por el impacto real en las personas a cargo, ya la población bajo control que tenemos en nuestros centros de salud. Entonces, aquí les puse las del 2022 porque es la que tenemos en curso y me imagino que ya la gran mayoría de ustedes, si trabajan en el área de gestión de la atención primaria, conocen que tenemos estas metas sanitarias que son de los millones de indicadores que tenemos que cumplir, son los que tenemos bastante presentes. ¿Ya? Y en general el equipo las maneja, sabe que son importantes, porque como les decía, hay una asignación pecuniaria también en base al cumplimiento de estos indicadores. Tenemos el desarrollo, la recuperación del desarrollo psicomotor en los 18 meses, que es un indicador que nos trae hartos los dolores de cabeza porque es un indicador con un N muy bajito, ¿ya? O sea, son los niños que tienen alguna alteración que son recuperados. Y tenemos claro que hay niños que tengan alteración de desarrollo psicomotor, pues a veces son casos sociales o son casos complejos. Entonces, es un indicador de cuidado. El Papa Nicolau también es bueno, todos son complejos en su medida, dependiendo de la comunidad. El Papa Nicolau puede ser complejo, tiene que ver con el acceso, tiene que ver con cómo vamos a poder disponer de este examen para la población general, la protección salud bucal en la población infantil. Claro, hay diferentes estrategias, ¿cierto? Si me voy a los más chiquititos, es más probable que encuentre menos índice de caries,
pero también es un indicador que hay que trabajar con una población específica y la idea es un beneficio a largo plazo. La cobertura del tratamiento y evaluación de las personas con diabetes y hipertensión. La cobertura efectiva. Es compleja la cobertura efectiva, ¿no es cierto? Porque es en base a la población que yo debería tener bajo control, que cuánto tiene que estar compensado. O sea, no es lo que tengo, es lo que yo debería tener según la prevalencia de estas patologías, lo que hace que es bastante más compleja a como era anteriormente. Lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses, un indicador que durante la pandemia creo que fue el único que fue fortalecido. No sé cómo les fue en particular en la comuna de ustedes, pero entiendo que el Servicio Sur en general fuimos muy fortalecidos en este indicador, dado que durante la pandemia teníamos a las mamás mucho más meses con los bebés en casa, ¿no? Por lo cual la lactancia materna exclusiva fue mucho más efectiva en porcentaje. Y el tema del plan de participación social elaborado y funcionando, que dependiendo del corte es lo que nos van a pedir. En general ese es un poco más fácil de al menos de planificar y de desarrollar. El cumplimiento se va a ir haciendo en evaluaciones parciales y dependiendo de esas evaluaciones se define ese cumplimiento en tramo uno o tramo 2 dependiendo del cumplimiento y eso es una asignación diferenciada dependiendo del cumplimiento, ¿ya? ¿Cómo se fijan las metas sanitarias? O sea, tenemos claro el indicador, pero ¿cuánto es el porcentaje que voy a cumplir de dicho indicador? Tiene que ver con un proceso de negociación o conversación con el servicio de salud y los representantes de la comuna, e inclusive representantes del gremio de dicha comuna. ¿Ya? Eso es un comité técnico. Ese comité técnico, a través de la información que mandan de referencia desde el ministerio, como lo que hay que lograr, lo que se logró y lo que esperamos lograr, se hace una negociación, ¿ya? Acordando las metas basadas en los criterios tanto de salud pública, como les decía, como el cumplimiento anteriores o antecedentes de importancia, ¿ya? Esto debe hacerse en octubre cada año y eso está definido por decreto. Ya no es algo eh, que podamos elegir, no, sabes que este año vamos a hacerlo en noviembre o en septiembre, no. Hasta el 31 de octubre deben estar fijadas estas metas. El tema del pago, aquí les puse un par de preguntas, pero el tema del pago hay varios detalles que hay que ver, pero en general esto corresponde entre 10 a un 20% del sueldo base, que es cada 3 meses, eso va a depender del tramo en que estemos. Ya ahí empezamos con las preguntas, aquí le puse unas de ejemplo, pero ya uno va viendo los casos, caso a caso, depende o no del pago o la cuantía, o si lo pierdo, si lo gano. Por ejemplo, ¿cómo me pagan las metas sanitarias el año pasado, 2017? Tenía contrato a 44 horas, pero este año 2018 tengo solo 22. ¿Cómo me las deben pagar? Las metas se pagan de acuerdo a la realidad y carga horaria del mes del pago. Si el 2017 era nivel 13 y contrato por 44 horas, pero el 2018 es nivel 12 y contrato por 22, deben pagarle por nivel 12, 22 horas, ¿ya? Y eso es súper importante porque uno dice siempre se pagan desfasadas, lo que yo traje el 2017 lo pagan el 2018, pero va a depender de la carrera. Porque si no, imagínense, por ejemplo, si usted trabajó el 2018 en APS y el 2019 está en una clínica, el 2019 tendría que pagarle, ¿cierto? Entonces, por eso es en base a la realidad del momento del pago de la meta, ¿ya? Y así con muchas cosas, que tiene que ser año de corrido de calendario, que si usted pide permiso sin goce de sueldo, saca un proporcional, y así hay varios detalles depende de la carrera funcionaria y de la ley. ¿Ya? Entonces, siempre cualquier duda, les recomiendo hacerlo directamente con recursos humanos, casos muy específicos o muy especiales para poder tenerlo claro y dar la información a los funcionarios. Respecto a los IAPS, es el aporte estatal de a la administración municipal. ¿Ya? Los IAPS no genera un recurso pecuniario directamente a la remuneración de los funcionarios, pero el IAPS permite que funcionen los centros de salud para pagar la luz, el aire acondicionado si hay aire, no sé, la mantención del ascensor, de la caldera, compra de insumos, etcétera, ¿ya? Pago de bonificaciones, no sé, etcétera. Entonces, ojo con eso, no es que, a ver, muchas veces los IAPS quedan en segundo plano a través de las metas, porque las metas uno lo ve directamente en el sueldo, pero los IAPS es el sueldo del CESFAM.
de la institución. Entonces, sumamente importante porque el IAPS lo que busca es trabajar con red y en la implementación del modelo de salud familiar. Entonces, el IAPS también es un conjunto de indicadores, ¿ya? Y que se basa en la Red Integrada de Servicios de Salud o RIS, ¿ya? ¿Cuál es la idea de los IAPS? Buscar indicadores que me aseguren que las diferentes instituciones de la red trabajan en conjunto. Debemos que recordar que la atención de salud o el sistema de salud en nuestro país tiene niveles, primario, secundario y terciario, ¿cierto? Y estos niveles de repente cuesta o no lo sabemos día a día, cuesta que conversen entre ellos, ¿cierto? Entonces, los indicadores busca a través de algunos mediciones específicas, busca que conversen, que funcione esta red integrada, que no haya fragmentación institucional y que el usuario no esté como en mundos distintos, ¿ya? Entonces, vamos a buscar esta integración y hay 4 tipos de indicadores dentro de todos los IAPS. Los IAPS son más numéricos, son mayores. Entonces, primero está lo que tiene que ver con la red integrada de servicios de salud. Indicadores de producción, de efectividad, cobertura efectiva e impacto sanitario. ¿Ya? Estos son fijados anualmente por el Ministerio de Salud con un acto administrativo. Esto no está por ley. Ojo, hay una pequeña diferencia en la fijación. Ya lo fija el MinSal y fijan los indicadores. ¿Cómo van a seleccionar los indicadores? Primero tienen que estar dentro de los objetivos sanitarios. Recuerden que hay un listado de objetivos sanitarios de la década que se definen para el país. Y en base a eso, fijo los objetivos generales que van a guiar mis políticas públicas de salud durante esos 10 años. Recuerden que todos los cambios en salud pública son a largo plazo, ¿ya? Por lo cual tenemos que estar atentos a eso, a esos objetivos sanitarios. ¿Ya? Que esté dentro del modelo de red integrada, partimos de la base de eso, que den cuenta de los procesos de atención primaria asociados al modelo de atención integral con un enfoque familiar comunitario, que conduzca al cumplimiento de las garantías GES, ¿ya? Eso es sumamente importante, que tienen que ver con APS y la conversación con nivel secundario, ¿ya? Que en su conjunto den en cuenta evaluación de aspectos cuanti y cualitativos de la atención de salud, ¿ya? Que considere la población inscrita validada en convenios, ¿ya? Ojo, tanto ONG como convenios. Es súper importante, quiere decir que los centros delegados, por ejemplo, los Áncora, el Cristo Vive, también tienen que establecerlo, ¿ya? Y que utilicen sistema de registro REM, el registro estadístico mensual, preferentemente como medio de verificación, ¿ya? Aunque hay unos monitoreos especiales que vamos a ver también que no se ven por REM. Entonces, ¿cuáles objetivos nos van a ver respecto al RIS, que es la reintegrada? ¿Qué nos van a evaluar? Número de centros de salud autoevaluados según la pauta MAIS, ¿ya? Entonces nos van a pedir la evaluación de la pauta MAIS. La pauta MAIS es una pauta que va a evaluar el desarrollo del modelo de salud familiar con 9 ejes y muchos indicadores, ¿ya? Que vamos a ver si se cumple o no. Aquí habla de ser autoevaluados, ¿ya? Y certificado dentro del modelo. Es un trabajo, un indicador tiene muchísimos indicadores en sí, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con ese desarrollo. También está el tema de el funcionamiento en extensión horaria, ya que el centro va en base a la continuidad de la atención y disponibilidad de fármacos, donde tenemos que tener la atención, ¿ya? Y los fármacos trazadores disponibles en dicho horario. Ojo, esto se evalúa con pauta de visita. Significa que vamos a recibir visitas de referentes del servicio que van a ver, en cualquier momento van a caer en el CESFAM, van a pedir que esté abierto y van a pedir que estén los fármacos trazadores. En lo que es producción, aquí yo me he cortado, pero no, estos son de producción, está la tasa de morbilidad, ¿ya? ¿Cuántas tasas de morbilidad por médico versus la población inscrita? El porcentaje de derivación, ¿ya? El número de visitas domiciliarias, cobertura del examen de medicina preventiva, ¿ya? Cobertura de la evaluación del desarrollo psicomotor, de la evaluación del adolescente y de la morbilidad ontológica en la población de 0 a 19. Además de los controles de salud mental en la población bajo control en salud mental.
Yo me afeita este día, pues la vamos a correr después. Pero esos son los indicadores que tenemos que ver de producción. Y de cobertura efectiva, o sea que tenemos que cumplir con lo que solicitan, es, por ejemplo, el número de GES, ¿ya? Número de GES con atención primaria con garantía atendida versus la cantidad de GES. ¿Ya? Ese es un indicador bien complejo, hay que hacerle un muy buen seguimiento, pero ahí también la superintendencia nos ayuda con sus fiscalizaciones en general, ¿ya? La cobertura de vacunación antiinfluenza, ¿ya? En general, este año ha sido como bien extraña la vacunación antiinfluenza, como que no ha sido tan fácil como el año anteriores. Y el ingreso precoz en mujeres en control de embarazo. Si se fijan, muchos de estos indicadores también se cruzan con otros programas, por ejemplo, bueno, el GES, el Chile Crece Contigo, el PNI, ya, o sea, no andan solitos por el mundo. También está en la regulación de fecundidad o de fertilidad en los jóvenes de 15 a 19 y la cobertura efectiva de hipertensión y diabetes que se repite, ¿ya? Pero ojo, estos indicadores en metas y en YAPS suelen ser distintos. Entonces, también vamos a tener a los niños del SEO, del índice de caries, ¿ya? Libre de caries. Y el tema nutricional en niños menores de 6 años, que después que se agregó ha sido terrible, pero ha sido bien complejo este año, especialmente hay estos de impacto en general, los indicadores de impacto ha sido complejo después de la pandemia. No sé cómo les digo usted, si lo han analizado, porque en estricto rigor, como son de impacto, no es algo que podamos hacer rápidamente, revertir rápidamente, porque no es producción, no es hacer más. Como es impacto, es llegar a una población más amplia, son cambios a largo plazo, eh, entonces es mucho más complejo el cumplimiento. Entonces, en los YAPS se fija la meta por a cada comuna, ¿ya? Pero sí hay ciertos parámetros que hay que tener en cuenta para esa fijación de metas. Generalmente hay una reunión, una conversación con los asesores del servicio y de las comunas y muchas veces participan los mismos CESFAM. Primero, no debería ser inferior al año anterior, ¿ya? No debería ser inferior a la meta nacional. Si el año pasado fue ya inferior a la meta nacional, tiene que ser al menos 50% de la brecha de aumento, como mínimo, ¿ya? Si el año anterior fue mayor a la meta nacional, que me imagino que quizás les puede haber pasado con la lactancia materna, para bajarla es complejo. Ya hubo harta conversación, harta discusión para aquello, porque es totalmente distinto el contexto. ¿Ya? Entonces, en base a esa discusión es la conversación que hay que tener. ¿Ya? Pero estos son como los mínimos en condiciones normales, entre comillas, que deberían darse para la discusión. ¿Ya? Entonces, la fuente de información, como decíamos, principalmente es el REM, que es el registro mensual que nosotros reportamos mensualmente a través de una planilla, el servicio lo junta y va juntando la información por los diferentes cortes. Está el CIGES para todo lo que es GES, ya en algunos casos hay una plataforma que se ha visto desde el servicio de salud, o podría ser, y las visitas en terreno en la continuidad de la atención. Ya ahí va a depender del servicio, podría aparecer cualquier día. ¿Podemos no tener exención horaria en caso de emergencia? Sí, por supuesto. O sea, si tenemos un corte de agua porque están haciendo unos arreglos, por supuesto, se puede, pero es importante informar. ¿Ya? Hay diferentes cortes de seguimiento donde se va haciendo una evaluación progresiva, ¿ya? El primero es de enero a abril, ¿ya? Salvo los que son evaluados por P, que son en junio, entonces a mitad ya en el corte de enero a julio ya se incluye el numerador de la fuente P. Ya a partir de septiembre ya agrego el nuevo. Entonces, estos son 4 cortes y esos 4 cortes nos van a ir habiendo avance y dependiendo del avance de esos cortes es la evaluación y el desempeño de estos indicadores. Para calcular la rebaja también hay tramos de cumplimiento y dependiendo del tramo y se puede hacer algún descuento o rebaja en el monto asignado por el cumplimiento de los YAPs. Ya va a ser un porcentaje en base a peso relativo respecto al cumplimiento general de los indicadores. Si yo no cumplí uno, pero tengo el otro tengo buen cumplimiento del resto, podría compensarse, ¿ya?
pero no es solamente pensar en lo numérico, no solamente pensar en la asignación de recursos, que son muy importantes porque tenemos que, claro que sin recursos no funcionamos. Igual hay que pensar que todos estos indicadores, tanto de las metas como de los YAPS, son una intervención de salud pública y eso no lo podemos olvidar. Están en base a los objetivos sanitarios de la década, están en base a lo que tenemos que desarrollar y es importante tenerlo claro. Así que muchas gracias, que esté muy bien.